¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Es un gusto entrar en sus casas nuevamente a través de Argentinísima Satelital para hacer nosotros este nuevo programa. Hoy tenemos 3 entrevistas, 3 importantes figuras para destacar algunos de los temas más importantes en el aspecto tributario y además nuestro recorrido por provincia con Lucy Abate Daga. En el comienzo del programa vamos a ir al encuentro del doctor Julián Ruiz, un tema muy importante, muy complejo y muy reciente. Notificación de comprobantes observados, una nueva modalidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos que hay que tener muy en cuenta en el momento de liquidar el impuesto al valor agregado, porque puede luego venirse alguna modificación con respecto a esta liquidación. Tema muy interesante. Vuelve el doctor Julián Ruiz aquí a Fórum Jurídico Fiscal. Si bien ya estuvo con nosotros en otra oportunidad, lo que quiero destacar es que pertenece a la camada de jóvenes profesionales que ya se destacan y que ya vale la pena hablar con ellos. Es un estudioso. El doctor Julián Ruiz está con nosotros otra vez. Gracias, Julián. Gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, viste que le están mandando, ¿cómo lo podemos llamar? Invitaciones, intimaciones. Amenaza no me gusta la palabra. Rufail dijo que ellos no hacen estas cosas y yo le creo a Rufail. Pero, ¿cómo lo sienten las empresas? ¿Qué naturaleza tiene esos envíos que le están haciendo a las empresas, a los contribuyentes? Están llegando nuevas notificaciones al domicilio fiscal electrónico donde le están diciendo a las empresas que han detectado inconsistencias respecto del crédito fiscal y la deducción de determinadas facturas, ¿no? Entonces, te lleva a una especie de listado donde te muestra las facturas observadas por parte del fisco y te invitan voluntariamente a que rectifiques la declaración jurada o te adhieras y posteriormente pagues o te adhieras a un plan de facilidades de pago. El problema que ocurre con este tipo de notificaciones que estamos observando es que es la característica de autoincriminación. ¿Es realmente una rectificación voluntaria? Y acá nos tenemos que remontar a algo que es, ¿esto es espontáneo o no es espontáneo? Entonces venimos a una vieja discusión de larga data. El tema de la espontaneidad. Exactamente. Lo único que tenemos es el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Tributario que establece que sería espontáneo en la medida que no haya una inspección, una denuncia o una observación. Y este tema una inspección iniciada. Iniciada, exactamente. Una denuncia por parte del fisco o una observación por parte del sector de verificaciones. Sí. Entonces, este último tema genera cierta duda porque la observación en sí pareciera que al notificártelo en el domicilio estás notificado de que te están haciendo una observación. Sí. Entonces, si vos, en este caso, que las facturas que consideran que son irregulares pudiesen llegar a estar en el futuro o en este momento dentro de las facturas apócrifas, podría uno inculparse en una causa penal. Bueno, claro, ese es el tema. Ese es el gran tema. Y el efecto termina siendo un problema penal. Exactamente. Entonces, si bien acá tratan de poner que es una rectificación voluntaria, asimilándolo al tema de espontaneidad, hay que ver si en definitiva hay o no una acción penal posterior. Ahora, ¿no es un reconocimiento del fisco esa frase? Sí, es un reconocimiento del fisco. Que admite que hay voluntariedad, que no es a requerimiento. Sí, pero después tenemos que discutir si la voluntariedad es lo mismo que la espontaneidad. Entonces, igualmente, al existir la disposición 192 del 18, si uno estuviese inculpado penalmente, podría con el pago deshacerse de esa acción penal. La gran duda que tenemos es, rectificamos esto, después va a venir un juzgado a decirme, fírmeme el formulario 3200 si uno ha gastado la famosa bala de plata. Claro. Me parece que hay que avanzar al respecto, tiene que ser un poco más claro. No me parece mal esta información en el marco que está haciendo el fisco de brindársela al contribuyente,
pero tiene que aclarar qué alcance tiene esto, porque si bien es muy jugoso meterlo con un plan de facilidad de pago que puede llegar a existir en este momento, no hay que dejar de lado que la acción penal o gastar la bala de plata puede tener un costo demasiado alto. Lo que pasa es que el plan de facilidades de pago per se no soluciona el tema, digamos, de la exoneración de la acción penal. Exactamente. Acá está el tema. Entonces, bueno, admito, si no me dan el carácter de espontáneo, creo que esto es lo que vos estás tratando de decir, si no me dan el carácter de espontáneo, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Es a requerimiento? Exactamente. Porque tengo dos posibilidades, no hay una intermedia. El que tiene que decir si voluntario es igual a espontáneo es el fisco. Exactamente, y en una vieja reunión, la 21, creo que del año 2012, habían dicho, remontándose a un dictamen del año 51, que la espontaneidad es un proceso introspectivo en el cual uno sin ningún factor externo decide voluntariamente, y acá hay un factor externo. Sí, claro que lo es. Entonces, me parece que es bueno saber si las empresas tienen ciertas irregularidades, pero con esto solo no alcanza para decir que la rectificación es espontánea. También recuerdo, digamos en abono de lo que estás diciendo, que cuando hubo que definir, se pusieron los planes de presentación espontánea hace muchos años, y hubo que definir qué pasaba cuando la AFIP mandaba en esa época una suerte de, digamos, no observaciones, sino invitaciones, entre comillas. Bueno, la AFIP se pronunció que mientras no exista una acción iniciada, había espontaneidad. Ahora, ¿esto es acción iniciada? Bueno, exactamente. Lo que nosotros pudimos probar es que en la mayoría de los casos no hay ni verificaciones iniciadas ni órdenes de intervenciones cargadas en el sistema, por lo menos de la página de AFIP. Con lo cual, pareciera que va en el sentido de que esto es una regularización espontánea. Sin perjuicio de esto, siempre le asiste el derecho de defensa al contribuyente, porque acá es una presunción de facturas que son irregulares o que tienen algún incumplimiento, y no necesariamente por ser irregulares o tener algún incumplimiento uno tendría que dejar de deducir el gasto o tomar el crédito fiscal, ¿no? Exactamente. Bueno, Julián, ¿le dejó una pica en Flandes? Bueno, era lo que queríamos. Como claro estuvo claro y la duda está planteada. Ahora hay que seguir adelante, veremos qué dice la AFIP. Muy bien, gracias doctor Julián Ruiz, interesantísima la entrevista, tener en cuenta esto de cara al futuro. En la continuidad del programa voy a tomar mi teléfono para ir a nuestra habitual sección tuitera. Hoy tenemos 3 tweets. Primero el doctor Gustavo Lázari, @Lacha. Escuchen esta opinión. Decime si nunca te pasó. Te inspecciona AFIP, ARBA o AGIP, y mientras le preparas los papeles con los que te va a liquidar, el tipo se toma vacaciones en Europa o Estados Unidos. Nos gobierna una nomenclatura, pasan los gobiernos y ellos nunca cambian. El primer tuit realmente muy explosivo. El segundo, de nuestro amigo de Tributum News, Mario Goldman Rota, numeral renta financiera, numeral enajenación de inmuebles, numeral impuesto cedular, declaraciones juradas año 2018, procedimiento y vencimiento según la resolución general 4468, publicada el 26 de abril de este 2019, terminación de quit 0, 1, 2 y 3, la presentación de la declaración jurada el 19 de junio, el pago el 21 de junio, terminación de quit 4, 5 y 6, presentación el 21 de junio, el pago el 24 de junio y por último la presentación de la declaración jurada de los quits 7, 8 y 9 es el 24 de junio y el pago el 25 de junio. Impuestos cedulares, lo nuevo también tras la reforma tributaria, enajenación de inmuebles, renta financiera. Vamos a hablar de todo esto en los sucesivos programas porque es un tema realmente fundamental. El último tuit del día de hoy, Miriam Sandra Roldán. Cuando hay tantos deudores que necesitan financiación de AFIP, no debería pensarse si el problema principal es que el sistema tributario está siendo confiscatorio, haciendo referencia a un tuit de @blog del contador. Somos el mayor banco de la Argentina, expresó Cuccioli en Animales Oficial. Sobre eso hace referencia Miriam Sandra Roldán. En la continuidad del programa vamos a una columna muy interesante de la doctora Teresa Gómez,
clausura, ultraactividad, un tema muy pero muy importante teniendo en cuenta la reforma tributaria y los últimos fallos. Un lujo tenerla nuevamente la doctora Teresa Gómez aquí en Fórum Jurídico Fiscal. En esta oportunidad traigo a pensamiento un fallo interesantísimo y que no es el único. Se está repitiendo en la Cámara en lo penal. Ustedes saben que está integrada por 2 salas. Este fallo específicamente tiene la firma de Juan Carlos Bonzón y es Sala A. La causa se llama Accessory sobre infracción ley 11683. Les comento lo que sucedió. Bueno, estamos frente a la figura de la clausura. La nueva clausura aparentemente era más benigna que la anterior clausura. Hablamos del 40. Recuerden, artículo 40 trae 19 hipótesis delictuales. Pero hay una hipótesis delictual que se mantiene, que es firme, que es contundente, que es la no emisión. 40, inciso A. Se dijo, y hemos comprado, todos me incluyo, que la modificación producida por la 27430 al artículo 40 le otorgaba a ese artículo 40 mayor benignidad. ¿Y en qué se basaban nuestros dichos? Se basaban en el hecho que de 3 a 10 días de clausura pasábamos de 2 a 6 días de clausura y que en la mayoría de las hipótesis delictuales desaparecía la aplicación de la multa, la cual quedaba limitada únicamente a la constatación de aquellas empresas que tuvieran 10 o más empleados sin registrar. Esta situación de mayor benignidad fue pacífica hasta que comenzaron a producirse los fallos. Reitero, Accessory S.A., 31 de agosto 2018, Sala A, vota Juan Carlos Bonzón, voto en soledad, pero dada la modificación del procesal penal, con total firmeza. AFIP envía los agentes fiscales encubiertos. Estos agentes fiscales encubiertos detectan que la firma no había emitido factura y hacen la famosa acta. Recuerden que el artículo 35, inciso G, que permite la actuación de los encubiertos, remite a las formalidades del artículo 41 de la ley 11683. Se emite el acta y el acta es acompañada por un anexo que tiene falta de fecha y tachaduras. Eso lleva a que la defensa plantee la nulidad que no le es otorgada por el Juzgado Penal Económico número 2, continúan los autos, se elevan a la sala. Y si bien Juan Carlos Bonzón no acepta la nulidad, lo que analiza Bonzón es nada más ni nada menos que el artículo 49 en sus 2 versiones, la anterior y la actual. Y ahí Bonzón observa que los 2 últimos párrafos del artículo 49 no están en el nuevo 49. Sobre todo el último párrafo que dice: en el caso de los artículos 40 y 40 bis, la exhibición podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. Entonces dice Bonzón, momento, acá el juez administrativo no puede analizar esa situación. Y si el juez administrativo no tiene la opción de analizar, tampoco el juez penal económico, tampoco la Cámara. Entiendo, dice Bonzón, que opera la ultraactividad del anterior artículo 49 de la ley 11683 por ser más benigna.
Muy bien, brillante columna de la doctora Teresa Gómez. Primera vez que está en este año 2019, pero como siempre es palabra de referencia para nosotros y la volveremos a tener en este ciclo. Nosotros ahora le vamos a proponer una pequeña pausa, no se muevan de allí. En el próximo bloque tenemos el recorrido por provincia y mucha más información en Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, lo prometido, atentos, Jujuy, Córdoba y Mendoza, recorridos por provincias con Lucía Batedaga. Muchas gracias, Beli. ¿Cómo les va? Aquí estamos en este espacio nuevamente para recorrer las provincias de nuestra República Argentina con noticias que son importantes. Tenemos para comenzar con Jujuy para hablar de las facilidades de pago. Se modifica la Resolución General 1508/2018 que aprueba las condiciones y formalidades para acceder a planes de facilidad de pago para deudas en ejecución fiscal y otras obligaciones tributarias que no se encuentren sometidas a otros regímenes especiales, agregando en forma opcional el trámite vía web. Esta es entonces la Resolución General 1528/2019. Vamos a pasar ahora a la provincia de Córdoba. Hablamos de ingresos brutos, modificaciones introducidas al Código Tributario, declaraciones juradas rectificativas en menos, adecuación de la norma reglamentaria. Como consecuencia de las modificaciones introducidas al Código Tributario Provincial, aplicables a partir del 1 de enero del 2019, se adecúa la normativa reglamentaria vigente. En tal sentido, se reglamenta la forma en que el contribuyente o responsable deberá solicitar la validación de la presentación de la declaración jurada rectificativa en menos, a fin de poder solicitar la utilización, traslación o devolución del saldo a favor. En este caso hablamos de la resolución normativa 37/2019. Y por último tenemos novedades para la provincia de Mendoza y hablamos de la emergencia agropecuaria. Se establecen pautas para que la Administración Tributaria de Mendoza registre la situación fiscal del contribuyente damnificado y se reglamenta el procedimiento para que las empresas y cooperativas distribuidoras de energía eléctrica compensen las bonificaciones otorgadas a damnificados conformes las establecidas por ley 9083. Aquí en este caso hablamos de la resolución 20/2019. Así ha pasado entonces nuestro recorrido por provincias. Beli, volvemos a vos. Muy bien, pasó nuestro recorrido por provincias. Continuamos con el programa y vamos a ir al encuentro del doctor Sebastián Domínguez, también primera vez que está en este ciclo 2019 y es un placer recibirlo para hablar de las pymes, el encuadre. Hay nuevos montos, recuerden ustedes, las pymes y sus beneficios de acuerdo a la categorización, encuadre y efectos, un tema que vamos a tener en cuenta de cara también a los vencimientos de las declaraciones juradas. El doctor Sebastián Domínguez aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Sebastián Domínguez. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar otra vez con nosotros. Un conocido de la audiencia, por supuesto. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme nuevamente. Y ¿viste qué lío que hay con las pymes? No solo porque no pueden pagar, porque están ahogadas, sino por las distintas formas que se empezaron a generar para encuadrarlas. Y además depende la forma en que lo encuadres, tenés tu tratamiento. La registración como pyme no deja de ser un escollo, por ejemplo, para los planes de facilidad de pago. Seguro. Ahora hubo recientemente un ajuste, y ese ajuste parece que lo analizaste bien. Sí, o sea, lo que se dictó es la resolución 220, la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa dictó la resolución esta, armando una sola norma, juntando la resolución 38 que establecía el registro, cómo había que registrarse como micro, pequeña y mediana empresa, y la resolución que establecía los parámetros. Entonces ahora lo tenemos en un solo cuerpo normativo y además se actualizan los montos.
Ahora, estos montos, si bien en principio parecía ser que se iban a actualizar siguiendo la inflación, cuando analizamos en cada categoría encontramos que algunas se actualizan en un valor mayor a la inflación y otros, en la gran mayoría, en un valor menor. Y esto se va a traducir en que hay pymes que solo por el efecto de la inflación están facturando más que el año anterior y van a quedar excluidas porque esta nueva parametrización, por ejemplo, tiene un incremento del 11% o 17%, cuando en el periodo hubo una inflación del 32%. Entre la última y la actualización actual. Exacto, entre la de agosto del año pasado, que fue la última, y la actualización actual, la inflación fue 32%. Y las escalas en algunos casos se están actualizando al 11, 17. ¿Y a quién 19. se le mejora? ¿Hay alguien que supera ese 32? Sí, las micro, las más pequeñas de la actividad agropecuaria, de la actividad de la construcción, tienen aumentos que son superiores a la inflación. ¿En qué orden? Y están en el 72% las de construcción y 111% las agropecuarias. Correcto, pero bueno, en realidad están beneficiando a las más chiquitas. Se benefician un poco más a las más chiquitas y las medianas, que digamos, también deberían tener el beneficio porque son pymes en definitiva. Muchas van a quedar excluidas por esta actualización menor a la inflación. ¿Vos decís que pueden pasar a medianas tramo 2? ¿Muchas? Pueden pasar a mediana tramo 2 o las de mediana tramo 2 quedar fuera del régimen. Quedar como gran empresa. Como grande, exacto. Lo cual implicaría también un tema en factura de crédito electrónica. Claro, pasarían a ser receptores de factura de crédito. Factura de crédito electrónica. Por quedar fuera. Y ahí también se produce otro tema con el tema de factura de crédito electrónica. Porque ahí se califica a las pymes solamente por los ingresos. Olvidándose de si deben estar registradas o no como pymes. ¿A vos no te parece que es un tratamiento discriminatorio? Es decir, acá basta con que encuadres dentro de los ingresos. Pero si querés tener un plan de facilidad de pago, como te decía al principio, en ese caso no solo tenés que encuadrar como pyme con los demás requisitos, sino que además tenés que estar registrado. Exacto, sí. O sea, para determinar, hay una discriminación. En el régimen de factura de crédito se toman solo montos de facturación y no importa si la empresa que emite el comprobante está o no inscripta como pyme en el registro. Pero, por ejemplo, para tener el IVA diferido a 90 días, computar el 100% del impuesto al débito y crédito para las micro y pequeñas, o el 60% para las medianas tramo 1 manufactureras, tienen que estar inscriptas en el registro. Y si bien uno puede decir, bueno, es una cuestión formal, a veces no es solamente una cuestión formal, porque hay que cumplir toda una serie de requisitos que a veces puede ser que a una empresa le falte una declaración jurada informativa de hace 4 años atrás que no la pudo presentar, tiene problemas para conseguir la información y armarla, y por eso no puede inscribirse en el registro. Bueno, en tema no se puede inscribir y pierde los beneficios. Pierde los beneficios y además tiene deuda fiscal porque no presentó, porque no pudo pagar. Porque tiene problemas financieros por la recesión, ¿no? Exactamente, esto es algo que ya se generalizó. Seguro. Entonces quiere pagar a través de un plan de facilidad de pago. Y como no está inscripta en el registro, tiene un tratamiento peor que quien está inscripta. Exacto, sí. Y esto también es otra discriminación. Seguro. Si está inscripta tiene un tope de intereses del 3%, si no está inscripta no tiene ese tope, claro. Entonces tiene una tasa superior. Pero además también hay un problema en los planes de pago que el permanente todavía considera la categorización en el CIPER. Y las pymes con problemas financieros, y bueno, es probable que tengan deudas con bancos y estén en una categoría de CIPER que no es la mejor, que es la categoría A. Claro. Entonces quizás están en una categoría C, D, con incumplimientos y tienen un tratamiento peor que el que tiene, que está en la mejor categoría. Es decir, la pyme que está con menos problemas, quizás puede pedir mejor planes de facilidad de pagos de la pyme que está en problemas y la que hay que ayudar. Para que puedas continuar, ¿no? Y no despida personal. Bueno, Cuccioli decía el otro día que la idea era facilitar el pago, y que se iba a modificar el CIPER. Me refiero a la charla que dio en el Consejo Profesional de Ciudad de Buenos Aires. Y él decía justamente que a las pymes se las quería ayudar y una de las formas era que se iba a modificar el CIPER.
Ahora, ¿en qué sentido se va a modificar? Dice también que esa es una decisión que se va a tomar este año, con lo cual se supone que a corto plazo esperemos que la pyme no tenga que estar registrada, que se la considere como para que esté obligada a emitir factura de crédito y, bueno, cuando le factura a otra que haya optado o a una grande, y que pueda tener un tratamiento igualitario, seguro, que el resto de las pymes. Sí, una preocupación que hay es con el nuevo plan de facilidades de pago que se va a dictar en estos días, es que se ha dicho, bueno, las pymes van a tener 60 cuotas y van a tener una tasa del 2,5 de financiación y van a hacer un pago cuenta del 2%. El tema está que si se les pide que estén en el registro para poder tener esos beneficios, y bueno, ahí van a quedar fuera otras pymes. Es que es una incongruencia, porque si debe es porque algo no cumplió. Exacto, entonces en ese plan se debería admitir que ingresen las pymes por facturación y no por el requisito del registro. Lo cual facilitaría mucho la cosa, ¿no? Sí. Sebastián, gracias. Siempre claro. Bueno, gracias Ricardo, nos vemos pronto. Volvemos al piso. Muy bien, gracias doctor Sebastián Domínguez, excelente entrevista, muy bueno tenerlo nuevamente en el programa. Nos estamos despidiendo y no tenemos más tiempo. Destacar un par de cositas. Primero, revisen nuestro reporte tributario, impuestos cedulares, un muy buen escrito de la doctora Lidia Santa Cruz. Presten atención a este número, 66.917. El impuesto cedular aplica para intereses y rendimientos que superen ese número. Además, queremos destacar el Facebook del doctor Omar Pantanali, amigo personal del contador Ramón Eduardo Pena, que destacó allí que finalmente la AFIP modificó la cotización en moneda extranjera, que estaba mal cuando se habían publicado los valores para tener en cuenta el momento de liquidar bienes personales. Nada más, ya no tengo tiempo. Nos despedimos y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.